Bueno, entonces el segundo punto que quiero considerar es solamente como en el mismo nivel de eh, descripción básica que hace Paul Ricard sobre la escuela de la sospecha, diferencias básicas. Ah, Primero que nada, en el capítulo 2 del libro primero señala que interpretar es decir algo de algo en el sentido fuerte, ¿no? Es decir, siempre que nos referimos a otra cosa, ya estamos de alguna manera interpretando esa cosa, es decir, no basta con su presencia, cuando ya estamos hablando de ella, ya estamos en cierto modo interpretando. Y el segundo punto fundamental es que según él no hay un canon, no hay un método absoluto o universal para hacer hermenéutica, sino que lo que hay son más bien muchas modelos exegéticos en contradicción y por eso él va a hablar del conflicto de las interpretaciones, porque es posible encontrarse interpretaciones incluso en polos extremos opuestos, como el caso de las teorías separadas. No es que solo existan estos dos, sino que estos son los casos extremos, ¿no? El caso extremo es que se piense que la tarea de la interpretación es desmitificar y el caso extremo positivo es el de que la tarea de la hermenéutica sería la restauración del sentido con una fe ciega en la palabra. Por eso son los casos extremos, porque en un caso lo rechazamos todo y en el otro caso lo aceptamos ciegamente, ¿no? Son los casos más radicales, pero entre un polo y otro habría muchas oscilaciones y de ahí el conflicto de las interpretaciones, como dice Ricard. Hablando de el polo extremo negativo, la tarea de la hermenéutica sería la desmistificación del lenguaje y lo primero que se asume es que la verdad es una mentira, es decir, lo que explícitamente parece verdadero es lo falso, y entonces hay que descubrir qué es lo que está debajo. Es una crítica destructora, intenta pues destruir por completo lo que se ha aceptado como verdad. Insisto, esta es la interpretación de Paul Ricoeur, ¿sí? Es un poco, diría yo, quizás por razones pedagógicas, pero es extremista. Y hay un desciframiento consciente del trabajo inconsciente. En esto radica el juego de la desmistificación, que se presume que el sujeto podría actuar de manera consciente en el desciframiento de los discursos que inconscientemente están sometiendo a los sujetos, ¿no? No digo que el discurso actúe de forma inconsciente, sino que el sujeto está siendo sometido inconscientemente, sin ser consciente, sin darse cuenta, por otro discurso. Y ese otro discurso bien puede ser consciente, ¿no? Es decir, puede ser perfectamente malintencionado, como vamos a ver en el caso, por ejemplo, de Karl Marx y de Nietzsche, o simplemente quedar encubierto por otros motivos, como sería el caso del sueño en Sigmund Freud, porque ahí no sería simplemente una manipulación ideológica de un discurso sobre otro, pero cuando hay manipulación ideológica, cuando hay una intención de someter a otro a través de un discurso, entonces es que se daría este juego que requeriría el trabajo del desciframiento de lo que se está produciendo en el sujeto inconscientemente, ¿no? Porque se le está sometiendo a reglas, a principios, a praxis, a deseos, incluso, sin que se sepa el sujeto que está siendo sometido a ello, ¿no? Y la presunción de una curación por la conciencia. Esta es la interpretación que tiene Paul Ricard en los tres casos, o sea, él asume que Marx, Nietzsche y Freud persiguen como meta última la curación por la conciencia. Yo creo que por lo menos habría que matizar en uno o dos de esos tres casos. En general me parece que es incorrecta, me parece que es una lectura muy apresurada, muy superficial, decir que lo que quieren los tres es una curación por la conciencia. Pero, asumiendo que tuviera razón, diríamos pues que la pretensión de los críticos radicales,
quienes hacen hermenéutica en este sentido, estarían buscando que el sujeto fuese consciente de que está siendo sometido por un discurso inconsciente y que de esa manera quedaría liberado, ¿no? Esa sería la presunción del lado de la hermenéutica como una doctrina o escuela de la sospecha. Y lo que él propone es una restauración del sentido. Y lo primero que señala es que para restaurar el sentido hay que describir en lugar de reducir, refiriéndose al término de la fenomenología de Husserl muy especialmente, en donde la reducción fenomenológica es una especie de procedimiento de limpieza de los prejuicios que contiene un concepto, una noción, una categoría, incluso una palabra, y que habría que eliminar para encontrar el uso correcto y el sentido pues correcto del lenguaje, ¿no? Dice Paul Ricoeur, en lugar de hacer eso, en lugar de querer limpiar de los prejuicios, por decir así, la palabra se usa en el siglo XIX de un modo, se usa en el siglo XX de otro, para encontrar el sentido original de la palabra habría que quitar el sentido equivocado del siglo XX y regresar al sentido del siglo XIX, dice Ricoeur, así no funciona, no se trata de hacer esta limpieza del sentido, porque el sentido que tiene el siglo XX es real, es efectivo, no habría por qué eliminarlo. Lo que hay que hacer es más bien describir todos estos sentidos que cada palabra o signo, concepto o idea han ido adquiriendo a lo largo del tiempo, y eso significaría descubrir en lugar de reducir. Y el segundo punto es que el símbolo está ligado por el sentido simbólico. Ahí dice, hay dos vínculos fuertes del símbolo. Está ligado por un sentido simbólico, es decir, un doble sentido, porque el sentido simbólico, como dije antes, sería necesariamente doble. Y al mismo tiempo está ligado a significaciones primarias. Eso significa en Paul Ricoeur que el sentido oculto puede ser descifrado a través del sentido manifiesto, ¿no? Es decir, el sentido oculto no está tan oculto como para que sea imposible su desocultamiento, sino que al contrario, como sentido simbólico, como doble sentido, debe ser posible entender el sentido oculto en el sentido manifiesto, es decir, que Paul Ricoeur no vería una uh, malevolencia, como va a decir Foucault, en el lenguaje, sino más bien es necesario reconocer que el doble sentido en lo simbólico es necesario, ¿no? Es decir, es connatural al símbolo, de manera pues que el símbolo no está manipulando nada, simplemente exige, solicita del intérprete la distinción entre el sentido manifiesto y el sentido oculto, y que por supuesto el sentido verdadero del símbolo es el sentido oculto y no el sentido manifiesto. Ya discutiremos, hablando de cada uno de los autores del caso, si de verdad es posible decir, por supuesto que es interpretable el sentido oculto como intencionado por el sentido manifiesto. Esto no es tan obvio como lo quiere pensar Paul Ricoeur, cuya filosofía siempre tiene este interés mediador entre los polos opuestos, encontrar algo que resuelva los conflictos de las interpretaciones para alcanzar verdades que sean comunes a todos, ¿no? Por eso su hermenéutica sigue siendo una hermenéutica clásica.